a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima. Hola hermanos, el día de hoy, 25 de abril del 2019, es jueves de la octava de Pascua. Hace una semana estábamos comenzando el Triduo Pascual, estábamos iniciando la celebración más importante de nuestro año, que comenzaba precisamente con la conmemoración de la institución de la Sagrada Eucaristía, el lavatorio de los pies, y que iba a desembocar en el Domingo de la Resurrección. Ya estamos metidos dentro de este tiempo pascual tan hermoso, tan cargado de significado, tan cargado, lógicamente, de muchísima importancia. No hay tiempo litúrgico más importante durante todo el año. Todos tienen su valor, evidente, pero el centro de nuestra fe, la razón de nuestra fe, es lo que estamos celebrando con la resurrección del Señor, con su Pascua, con su muerte y con su resurrección. Así que el ambiente de estos días debe ser así, netamente pascual. Yo les animo a esto porque ya les digo, es que lo complicado es durante la Cuaresma vivimos sí el esfuerzo, no por el ayuno, por el aumento de la vida de la oración, por la limosna, por la caridad, pero luego como que llegamos a la Pascua y como que aquello se desinfla, ¿verdad? Y no deberíamos siempre de mantener un cierto ímpetu, una cierta energía y un cierto ánimo. Vamos a las lecturas. Es continuación, fíjense las dos, tanto la primera como el Evangelio son continuación de la de ayer. Entonces estábamos en el capítulo 3 del Evangelio, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos le llaman el Evangelio del Espíritu Santo, es cierto, por eso es que leyendo esta mañana me quedaba yo con esa idea. Entonces, volvemos. El Evangelio del Espíritu Santo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la curación del paralítico, frente o junto a la puerta hermosa, ¿qué ocurre? Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Comienza el anuncio del querigma, el centro de nuestra vida de fe. Cristo muerto y resucitado es fuente de esperanza, es fuente de salvación, es fuente de vida. No hay otra fuente, es Él es el centro. Y luego la insistencia, ¿no?, en poner claramente que los apóstoles son testigos de ello. Miren, si hay algo que efectivamente debemos recuperar en nuestra vida de fe, es ese espíritu del libro de los Hechos de los Apóstoles, llamados a ser testigos, llamados a no esconder nuestra fe, a no tener miedo de compartirla. Y por eso esto se llama parresía, es decir, el valor con el que Pedro dice las cosas. Pedro, cobarde, el que negó al Señor Jesús, y ahora tiene el valor de decirle en su cara. Fíjense lo que sigue, importante. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. Y viene una relación que hace muy lindo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos discursos de los primeros capítulos siempre van ligados al Antiguo Testamento. Es lógico, ¿no? Esa es la Biblia, digamos, de la primera comunidad cristiana, es el Antiguo Testamento únicamente. Los textos, como este libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a ir escribiendo más adelante. Pero qué lindo, ¿no? El llamado a la conversión. Algunos dicen, hablar de conversión en Pascua, solo eso faltaba, la Cuaresma, la que hay que hablar de conversión. No, si es que la conversión es una actitud permanente. La conversión no es un asunto únicamente de los tiempos fuertes, como le dice la gente. No, la conversión es algo que, insisto, no solo es permanente, sino que debe ser constante. El examen de conciencia. Hay muchas prácticas de la vida espiritual que nos llevan al examen de conciencia diario para descubrir
para, como les diría, escudriñar ahí si el Espíritu está trabajándonos como debería, si lo estamos dejando trabajar como debería. El Evangelio es continuidad del de ayer. Ayer leíamos el capítulo 24 de Lucas, hoy leemos después del episodio de los discípulos de Emaús, que es lo que sigue. Fíjense, tomamos el último versículo y volvemos. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Aquí está la razón de la Pascua. Ustedes son testigos de esto. Fíjense, están contando los discípulos que han vuelto de Emaús, Cleofás y el otro discípulo, están contando la experiencia del camino, cómo el Señor se les ha aparecido y aparece ahí. Primer regalo del resucitado, la paz. No es el Shalom Aleichem, el Salem Aleikum del mundo árabe, no. Es realmente el don de la Pascua, la verdadera paz, la paz que compromete, la paz que empuja, la paz que nos responsabiliza de nuestra fe. Y claro, la reacción de ellos es de puro asombro, ¿no? Y Lucas añade una cosa interesante, dice de pura alegría. No acababan de creer. Y después de 3 días, el Señor en la tumba viene con hambre, pide de comer. Fíjense ustedes qué lindo. No, eso es como para probar efectivamente esa relación, esa continuidad entre su realidad anterior, su realidad corpórea, su realidad de resucitado. Y por eso se pone a comer delante de ellos. Fíjense, les había dado de comer a los discípulos de Emaús, allá los dejó, partiendo el pan, en la fracción del pan. Ahora se sentó a la mesa, ahora se vuelve a sentar a la mesa. Uno dirá, bueno, parece que cuando uno resucita, resucita con hambre. Hace unas horas había estado comiendo con los discípulos de Emaús, aunque efectivamente no era una comida, sino era la Eucaristía como tal. Pero esto es lindo, ¿no? Porque fíjense, nuestra Eucaristía es eso precisamente, es una comida compartida, es un don de hermanos. Y por eso en la medida en la que no perdamos de vista ese sentido, vale, y el Señor nos empuja. Él mira la continuidad entre lo que Él nos decía, lo que dice el Antiguo Testamento, por eso las citas que están precisamente en la primera lectura del día de hoy, y esa continuidad llega a una plenitud que ninguno de nosotros sospechaba. El gran don primero es la paz, y luego la presencia del resucitado que lo transforma todo. Por eso hay que predicar el volver a Dios. Fíjense, no es el miedo el que debe motivarnos a volver a Dios, es el encuentro con el resucitado, es la esperanza de una vida completamente distinta, de la que nos habla precisamente el Salmo 8, que es el salmo que el día de hoy se proclama. Precioso, ¿no? Lo hemos escuchado tantas veces, pero leámoslo en clave de Pascua, por favor. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Todo lo sometiste bajo sus pies. Claro, pero nos lo ha entregado el resucitado para que también nosotros venzamos la muerte que hay en nuestro mundo. El que vive como resucitado se da cuenta quién es Él, que es el hombre, pues es tan digno que ha valido la muerte de Dios, la resurrección de Dios. Fíjense ustedes, tan grande es nuestro valor, tanta importancia tenemos a los ojos de Dios. No la desperdiciemos. Que Dios les bendiga. Feliz jueves para todos.